es un compromiso entre nosotros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Hagan su mejor esfuerzo. Les pido un terciario esto, ¿está? No es la secundaria. ¿Sí? Hagan su mejor esfuerzo, ¿está? Intenten terminar todos los cosas porque la van a tener que saber para estudiar, ¿está? Si en un momento, por H circunstancia, por lo que fuera, no dan más, me mandan un mail al correo privado. ¿Está? Claudio, hasta acá llego, no doy más. ¿Sí? ¿Sí? Y yo hablo con la dirección, digamos, y con la jefatura para ver cómo avanzamos con la regularidad. ¿De acuerdo? ¿Queda claro? ¿Preguntas? Bueno. Vamos con posmodernismo. ¿Está? Grabá, Nico, si querés. Bueno, nos va a quedar estudios culturales. Mañana de la mañana o hoy mismo lo subo. Y es el último trabajo que tienen. Ya ¿Está? está grabando, ya está grabando. A ver si hacemos un meet. Gracias, Nico. Vamos a ver si hacemos un meet para el lunes que viene a este mismo horario, Nico. ¿Está? El lunes que viene ¿Para qué? hacemos otro meet con estudios culturales. Claro. Sí, Listo. sí, sí, porque no subí todavía el material. Perfecto. Hoy lo subo y vemos el lunes que viene de hacer el último meet. ¿De acuerdo? Perfecto. Traten esta semana de refrescar todas las dudas que tengan o volcarlas en algún lugar. ¿Sí? Recuerden que siempre tienen la instancia de los mails, tanto el mío como el de Nico. ¿Ah? ¿Bien? Bien. Postmodernismo. ¿Vamos? ¿Leyeron la paginita? ¿Sí? Un lujo, muy bien. Bien, avancemos. Alrededor de la década del 80 empiezan a aparecer una serie de posts, ¿está? Dentro de las corrientes de la teoría social, empiezan a aparecer un montón de posts, ¿está? Postmarxismo, postfeminismo, en este sentido postmodernismo, ¿está? Teorías que intentan dar cuenta de la muerte de algo, ahora analizaremos qué, que intentan dar cuenta, decía, de la muerte de algo y de la superación a partir de una teoría nueva. ¿Está? En ese contexto aparece como uno más la teoría del posmodernismo. Bien. El posmodernismo es, creo que lo reflejaba en el texto, es una condición epocal. ¿Está? Es una condición epocal. Es decir, es el registro subjetivo de condiciones materiales diferentes. Bien. En este sentido podríamos decir que el posmodernismo es la condición subjetiva, superestructural, diríamos en términos de Marx, ¿está? Del capitalismo tardío o el capitalismo postindustrial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo charlamos cuando vimos Marx? Así después no hay problema. Habíamos dicho, a ver, esperen un segundo que me olvidé los cigarrillos. Poquito sumo. ¿Se acuerdan que habíamos charlado cuando hablábamos del plusproducto en Marx y decíamos que el capitalismo en principio tenía o tiene tres etapas de ese plusproducto? Está, decíamos, el comercio internacional, después lo fue la industria y en la actualidad lo es el capital financiero. ¿Sí? ¿De dónde sale la ganancia en el modo de producción capitalista? Decía Marx. Lo trato de ayornar, por supuesto, Marx no hablaba de capital financiero. A partir de los 60, específicamente, seguramente desde los 70 de los 80 y los 80, el capitalismo deja de poner el acento en los procesos productivos y pone el acento en el consumo. El acento está puesto. Se puede producir cualquier cosa.
El asunto es cómo lo vendes. ¿Está? Aparecen, contemporáneo a esto, digamos, un montón de conceptos eh, eh, recuerden los conceptos de obsolescencia, por ejemplo, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? ¿Saben eso? Sí. ¿Vieron las heladeras que no duran tanto como antes? ¿Qué, profe, que el concepto de qué que no te escuché bien? Obsolescencia. Vos compres la peor o la mejor heladera, te dura 5 años. ¿Sí? Obsolescencia programada. Obsolencia programada. Obsolescencia programada. Sí, sí. ¿Sí? Que es propio de un concepto donde ya no es el problema hacer la heladera Siam. Mi vieja tenía una Siam, mi vieja murió el año pasado. Mi vieja tenía una Siam, 40 años, y andaba. El problema es que esta cuestión de consumo no implica que vos puedas producir heladera. El problema que implica es que pueda desaparecer y que vos tengas que comprar otra. Es el continuo cambio lo que mueve esto. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Aparecen ciencias vinculadas a esto, aparece el marketing, las neurociencias vinculadas a qué lugar de la góndola vos ves primero. ¿Se entiende que el acento está puesto en el consumo y no en la producción? ¿Se entiende eso? Que es ese rasgo del capitalismo. ¿De acuerdo? Diríamos entonces que el posmodernismo o la posmodernidad es la condición subjetiva, digamos, la condición superestructural propia de estos cambios económicos que se han dado en el modo de producción capitalista, que es el capitalismo postindustrial o el capitalismo tardío, se le dice. ¿De acuerdo? Como un montón de post, tendríamos que primero intentar definir, si el posmodernismo, digo, es la muerte de la modernidad, trataríamos de poder definir qué es esto de ser moderno. ¿Sí? Creo que lo reflejaba en el texto. Ser moderno significa ser nuevo. Y esto más o menos como lo entendemos todos. ¿Está? Ser moderno significa ser nuevo. Los cristianos se decían modernos con respecto a los paganos. Pero no solamente es esta cuestión de novedad. ¿Está? Es una, creo que lo pongo en el texto, es una novedad adjetivada. No solamente es nuevo, sino que a su vez es mejor que lo anterior. ¿Sí? Este es el concepto que vertebra la modernidad. ¿Sí? Alrededor de 1600, quieren ponerle una fecha, 1650, digamos, con la aparición de Descartes, del pensamiento cartesiano, aparece la modernidad y ocupa este lugar, básicamente impulsado por la noción de progreso. ¿Está? Se entiende que el progreso es eso, es nuevo y es mejor. ¿Sí? Es superador, digamos, de lo anterior. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bien, eso es ser moderno. En el texto les pongo, hay como un desencantamiento con respecto a esta cuestión. La posmodernidad, creo que dice el texto, es como un desencantamiento del desencantamiento. ¿Por qué? Porque el desencantamiento es nos fuimos de Dios. ¿Sí? En la modernidad nos vamos de los designios de un ser superior, en ese sentido, un ser encantado, digamos, que nos encantaba. ¿Sí? En 1650, estoy poniendo una fecha por poner, es un proceso, evidentemente, le sacamos la rienda a Dios de nuestra vida cotidiana y la tomamos nosotros. El antropocentrismo. Un antropocentrismo, muy bien. Está el hombre en la medida de todas las cosas, dirían los sofistas. Bien. Los posmodernos dicen, ok, ¿y cómo nos fue con esto de haber tomado la historia en nuestras manos? ¿Está? Auschwitz, Treblinka, Nagasaki, Hiroshima. Para esto queríamos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
¿sí? Cuanto menos ponen en cuestionamiento qué es esto de tomar nosotros y cómo nos fue con este designio. Es más, creo que lo marco en el texto. Si hay un designio, digamos, un objetivo puesto por la modernidad, básicamente puesto por los iluministas, ¿está? Rousseau, los iluministas franceses, ¿está? Es desarrollo de las fuerzas productivas nos iba a dar como consecuencia un desarrollo de carácter social. ¿Está? Eso sería más o menos el objetivo de la modernidad. ¿Sí? Desarrollo de las fuerzas productivas nos va a traer aparejado un desarrollo de carácter social. Vamos a vivir mejor. ¿Sí? Ese designio, dicen parte de los postmodernistas, está inconcluso. Es obvio que hay un desarrollo de las fuerzas productivas, pero no es obvio de que vivamos mejor. ¿Vivimos mejor? No hay respuesta a eso, ¿eh? Yo creo que ahí les sugerí un texto de Humberto Eco que se llama Apocalípticos e Integrados. Tómense un segundo y si pueden ojearlo, mirarlo, lo que fuera, ¿está? Tómenlo. Es una sí, estamos mejor, es decir, todo lo que hizo la modernidad fue Hiroshima, Nagasaki, Auschwitz y Treblinka. Son campos de concentración todos juntos. No, qué sé yo. Digamos que esto lo tienen que ver ustedes. No estoy diciendo, no tiene respuesta a esto. Pero Eco dice eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, chicos? Más o menos para de perfil. ¿Sí? Apocalípticos e integrados. O querés ver tener la mitad del vaso. O lo ves vacío, o lo ves medio vacío, o lo ves medio lleno, dice Eco. En la época de los reyes, 1600 estoy hablando, ¿vos participabas de la vida política? No, ni mierda. Ahora participamos en los procesos democráticos. Tenés una gran chance para elegir, qué sé yo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Esos modelos cambian totalmente y modifican la historia. ¿Sí? Estas son decisiones, estos son pensamientos que tendrán que tomar ustedes de cómo ven, si quieren lo ven medio vacío o medio lleno, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Pero se entiende lo que estoy diciendo? Las cosas que nos significaron tomar las riendas de la historia, cuanto menos, son cuestionadas y son puestas entre paréntesis. ¿Se entiende? ¿Sí? Entiendan en ese sentido que el posmodernismo es más un diagnóstico que una cuestión propositiva. ¿Está? No nos está diciendo qué hay que hacer. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? No hay un plan. Es más un diagnóstico de qué nos pasa a nosotros que un plan a seguir, como eran las otras corrientes que nosotros vimos. ¿Sí? No hay... Marcuse creo que decía, Herbert Marcuse, que es alguien de la escuela de Frankfurt. Le preguntaban por el Mayo francés, él formó parte del Mayo francés, vieron esa revolución, digamos, en mayo del 68 sí. En Francia, donde se unieron trabajadores y estudiantes, digamos, para tratar de modificar las condiciones laborales y las condiciones en la universidad. Entonces le preguntaban a Marcuse, che, dice, ¿y para dónde va esta revolución? No tengo mucha idea, dice. En términos filosóficos, Marcuse decía, muchas veces lo disruptivo se lleva mal con lo operativo. En otros términos, es más fácil saber qué es lo que no querés que saber hacia dónde llevarlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No quiero más a mi trabajo, no quiero más a mi pareja, no sé, lo que fuera, ¿está? Esto no lo quiero más. ¿Hacia dónde voy? No lo tengo claro. Sí, profe, porque lo interesante estudiar el Mayo francés está bueno porque de alguna manera es una revolución intelectual, ¿no? De un cambio de muchísimos paradigmas que hasta ese momento eran incuestionables y bueno,
creo que lo que llama la atención es justamente que a la cabeza de esa revolución estén muchísimos intelectuales. Sí, es cierto. Eh, ¿Y dónde terminamos con la imaginación al poder? ¿Qué sé yo? ¿Se entiende lo que digo? Ya lo vamos a ver, es más fácil analizarlo con Gramsci, me parece. Lo que estoy diciendo es la imaginación al poder. Vieron que la imaginación al poder era uno de los lemas del Mayo francés. Entonces los muchachos dejaron de usar pantalón de tela y usaron jean, porque demostraba que vos no tenías por qué usar pantalones de tela ni vestir bien para la gente, qué sé yo. Ahora usamos todo jean. Nos uniformamos de vuelta. Claro. ¿Qué sé yo? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Está, cuanto menos esas cuestiones, por eso digo que es un diagnóstico, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Cuanto menos te cuestionás esos lugares, más allá de que no esté muy claro para dónde ir. ¿Está? Dice, hemos vivido de una forma. Esa forma tiene estas cuestiones que están mal, o pienso que están mal. ¿Sí? No está muy claro hacia dónde vamos. Por eso digo, es más un diagnóstico que una cuestión propositiva, que decir para dónde lo llevo. ¿Bien? ¿Se entiende? Condiciones que me pasan a mí les pasan a todos, chicos. Cuando los tipos dicen, ¿hacia dónde vamos? Cambiar, ¿está bien? Es muy filosófico, yo entiendo que es filosófico, ¿está? Cambiar, significa, es sinónimo de mejor. ¿Sí? Piénselo cada uno, eso estoy diciendo, ¿está? Las condiciones de cambio, aparte, chicos, lo que nosotros decimos, los posmodernos dicen, perdón, es que existe como una sobremodernidad. Marc Goyer, que es un antropólogo aparte, habla de este término de sobremodernidad, no sé si lo puse en el texto. Está diciendo como que estamos pedaleando en el vacío. Cambiamos, sin saber si es mejor. Cambiamos de heladera, cambiamos de microondas, cambiamos de amigos, cambiamos de pareja, cambiamos de auto, cambiamos. ¿Estamos mejor? Antes era más claro que esto era así, que el cambio significaba mejoría, porque era superador. Ahora eso no está tan claro, cuanto menos es puesto entre paréntesis. Un gasoducto, como pongo un ejemplo que como pasó, digamos, un gasoducto que le da gas a la ciudad de Tucumán. ¿Sí? Estaríamos todos de acuerdo que estaba bien. El problema es que cuando lo plantearon reventaba toda la selva tucumana y a 5 o 6 asentamientos indígenas. A cualquier precio tenemos que domar la naturaleza. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vale, yo no lo que dicen los postmodernos. ¿Está? Antes estaba más seguro de que cambiar era para mejor. Justamente, profe, ahí aparecen los movimientos ecologistas, ¿no? Todo ese movimiento que critica también que cómo la producción masiva genera catástrofe ecológica en el mundo. Por eso. Y te vas de rosca también, para mi gusto, perdón, no que te vayas de rosca, pero para mi gusto también. ¿Vieron Willy? ¿Se acuerdan? ¿Vieron Liberen a Willy? La ballena, la orca, perdón. Decidieron que estaba mal, no lo digo mal, perdón si alguien lo oyera, lo sacaron estaba en un estudio de Hollywood, entonces decidieron que estaba mal, que viviera ahí, que tenía que volver a donde nació, al Ártico. Costó $28 millones llevar al agua. ¿Sabes cuánta casa hacemos? Claro. Entonces se entiende cuáles son los límites de eso, digamos. Se entiende que está todo como sobredimensionado. Se entiende que pedaleamos sin saber para dónde. Ese es el concepto de sobredimensión en Oyer, que es lo mismo, digamos, que el concepto de posmoderno. ¿Se entiende cuál es el sentimiento? ¿Sí? ¿Cuál es la condición epocal? Es el lugar de no hay nada más fijo, vuelta y cambiamos, sin que de por medio exista el concepto de mejor, de superador. Bien. Ahí no tengo el micrófono. Creo que en el texto traté de hacer una retaíla de dónde venía el concepto. ¿Te gusta la cuenta? Creo que empecé diciendo el otro. Está buena, Los primeros modernos eran los preguntas filosóficas, cristianos con respecto a los modernos.
¿Dónde aparece el término de la posmodernidad? El término aparece alrededor de la década del 50, en la crítica literaria, aparece del arte, está para dar cuenta de las corrientes transvanguardistas, digamos, que ya no pensaban en el concepto de vanguardia, que es muy propio de la modernidad, con un neoyorquino que se llama Ibn Hassan, que es contra árabe, por supuesto, pero vivía en Nueva York. Posteriormente pasa a la arquitectura, hacia la década del 70, 80, pasa a la arquitectura, está la ciudad de Las Vegas, es un claro ejemplo de esto, ahora vamos a trabajar por qué. ¿Sí? Toda la ciudad de Las Vegas es un claro ejemplo de arquitectura postmoderna. Y recién en los 80, principalmente en Europa y posteriormente pasa a los Estados Unidos, aparecen las ciencias sociales. ¿Está? Básicamente con algún librito de François Lyotard, que es la posmodernidad y la posmodernidad explicada para los jóvenes. Son 2 libros de 1 año y 2 años consecutivos. ¿Está? Aparece dentro de las ciencias sociales. ¿Está? Este movimiento parece medio lógico, creo que les marcaba, este movimiento parece medio lógico. Entiendan ustedes que las ciencias sociales, yo les marcaba, creo que se lo pudieron leer a los textos, yo les marcaba que en ciencias sociales hay un designio, digamos, que es esto de que el búho de Minerva vuela al anochecer. ¿Está? Es imposible, es muy difícil, por no decir imposible, digamos, que se pueda conceptualizar en ciencias sociales fenómenos sociales en sucesión, que están sucediendo. ¿Está? Tiene que pasar el tiempo. Lo que estoy diciendo es muy difícil que encontremos en ciencias sociales conceptualidad vinculada a cómo se va a modificar la sociedad con respecto a la pandemia. Son atisbos, cosas, pero el búho de Minerva vuelve al anochecer. Llega tarde, eso estoy diciendo, ¿está? Una vez pasado, acaecidos los sucesos, recién ahí empezás a formar conceptualidad con respecto a esto. ¿Está? Por eso hasta el designio esto, chicos, ¿dónde aparece? Del arte. ¿Dónde aparece el concepto? Del arte. Lo cual es medio lógico. Nosotros suponemos que el artista tiene una capacidad intuitiva, no razonable, no a partir de la razón, de conceptualización, digamos, sino intuitiva, de reflejar, el arte es eso, reflejar movimientos sociales en curso. ¿Está? Millones de cuestiones. ¿Está? Nosotros como antropólogos a veces, no yo, digamos, pero hay muchos trabajos con respecto a, ustedes ni saben lo que es eso, una película que se llamó 9 semanas y media. ¿Saben lo que es eso? ¿No? Un estreno. Es un estreno te traje, pero hay muchos trabajos hechos sobre eso. Porque es lo que nosotros en la actualidad llamamos sexo seco. Era una película media erótica, digamos, con Kim Basinger, qué sé yo. Y en verdad no había sexo en una cama nunca, era bajo la lluvia, contra un paredón, qué sé yo, esas cosas que son, esas carreras de 100 metros, ¿viste? Son 2 segundos, dura, todos entienden lo que estoy diciendo. ¿Está? Entonces se dice que esa película dio cuenta, digamos, posibilitó el sexo que nosotros llamamos sexo seco, el sexo pequeño, digamos. Entiendan que, por ejemplo, que son parte de nuestra época, chicos. ¿Está? ¿A dónde llegar con esto? Me meto en una relación sexual a principios de 1900 duraba 1 hora 5 minutos de promedio, más o menos. Impensado. ¿Está? Pero todo es así, chicos, no es el problema del sexo, ¿se entiende? Nada dura 1 hora 5. Ni las películas, ni la serie de Netflix. ¿Se entiende lo que son propios de los cambios también de la posmodernidad? Todo se ha ido acelerando. Nada dura 1 hora 5. Entonces decía, la película 9 semanas y media, que fue un boom en su momento, y era una cuestión bastante, por eso se estudió tanto, digamos, hizo el sexo seco. No, la película, como buena película, es arte. Entonces lo que los tipos hacen es reflejar una situación que ya se venía en curso.
¿Se entiende? Lo que estoy diciendo es, no inventen el sexo seco. Ello, como arte, la película, da cuenta de un fenómeno que se estaba produciendo, que significaba que todo el mundo trabajaba todo el día, vivía las corridas, y los tiempos para todas estas situaciones eran mucho menores, digamos, que lo que eran con anterioridad. No es que la película generó eso, sino que el artista intuitivamente pudo dar cuenta de esos cambios que se venían produciendo. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con el concepto de posmodernidad. Empezó en el arte, se va a la arquitectura, que es medio ciencia, medio arte, digamos. ¿Se entiende eso? Y después recala en las ciencias sociales. ¿Bien? ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? ¿Bien? ¿Preguntas? Sí, profe, por ahí hay algo que está bueno mencionar, que el posmodernismo quizás muchos lo interpretan a veces como la antítesis del modernismo, y no es así, digamos, para mí, a ver si vos me podés De acuerdo. guiar, pero para mí en De acuerdo. realidad viene a plantear un montón de nuevas herramientas o de formas o como le llaman también, giro lingüístico, a un montón de teorías que hasta ese momento se venían, digamos, trabajando, tanto la teoría marxista, ¿no? Las que se venían viendo o las que más recalaban en la sociedad. Me parece que viene a replantear un montón de cosas y no tanto a borrarlas o querer borrarlas, sino más bien decir, bueno, cómo se puede encarar la situación de hoy a través de esa teoría o cómo transformarla. Y bueno, tal el caso de Thompson con la clase obrera, cómo reinventa, digamos, la teoría marxista y todo. Ahora vamos a repensar, la clase que viene repensamos esto con los estudios culturales, claro. Claro. Sí, yo tampoco lo quise profundizar tanto, tenés razón vos, digamos, yo lo que no quería, intentaba a lo mejor no profundizarlo tanto. Lo que estoy diciendo no es que viene, lo que dicen los posmodernos, ¿está? No es que viene, no es progreso esto, no debería haber más progreso, ¿está? No es edad antigua, edad media, edad moderna, posmoderna. No, porque seríamos el misma retaíla, la misma historia. Esto es una cuestión, no es superadora, es totalmente diferente. Eso es lo que los posmodernos dicen. Si yo supusiera que la posmodernidad es superadora de la modernidad, estaría en la misma. Estaría construyendo otro metadiscurso, otro metarrelato, ustedes habrán leído el texto, estaría construyendo otro metarrelato y yo no quiero construir otro metarrelato superador. Quiero salirme de ese juego paradojal. ¿Sí? Por eso dicen los posmodernos que es diferente. Antidualista, le dicen, ¿no? Antidualista. Claro, también, sí. Bien, ¿se entiende, chicos? ¿Está bien? Pregunten lo que haga sea necesario o pónganlo en el chat por si no entienden algo, ¿está? ¿Cuáles son las condiciones propias del posmodernismo? Entiendan que el posmodernismo tiene un montón de autores que cada uno de los... Lo que les estoy diciendo es no existe no existe el Corán, digamos, no existe la Biblia, no existe un librito que dé cuenta del posmodernismo, eso estoy diciendo, ¿está? Hay un montón de autores que fijan la atención en algunos de estos hechos en particular, nombran algunos otros, pero fijan la atención en... No hay un solo libro que dé cuenta del posmodernismo, ¿de acuerdo? Por lo cual trato de poner en mínimo común denominador, digamos, cuáles serían los conceptos básicos. El primero sería esto de la caída de los metarrelatos. ¿Está? La primera cuestión fuerte que coincide en todos los posmodernos se corresponde a la caída de los metarrelatos. ¿Se acuerdan cuando vimos de interpretativismo? Que decíamos que el orden de las cosas, de los hechos y de las acciones está marcada por el discurso y no por los propios hechos, como decían los funcionalistas, por ejemplo, que lo que te marca a vos es el discurso que vos creés. ¿Sí? Con ustedes charlé, no me acuerdo, ya estoy tan... Sí. Meet. Charlamos lo de la serie de... Sí, con ustedes charlé también, sí. Lo de los terraplanistas en Netflix. ¿Sí? Los tipos no le daban... Los experimentos que hacían no le daban. Entonces los tipos decían, estaban... Porque lo que importa, en verdad, el discurso de tipo, el que está fallando soy yo. Estoy haciendo mal el experimento. Por eso no me da. No porque la Tierra no sea plana. Ellos ya habían fijado discursivamente que la Tierra era plana.
Entonces dicen, cuando el experimento no les da, dicen, ¿en qué me estaré equivocando? No, no te estás equivocando, cacho, es que la Tierra es redonda. ¿Se dan cuenta? Lo que estoy diciendo, el discurso te guía a la acción, como decían los interpretativos. ¿Está? En este sentido, los posmodernos dicen, hay una serie de relatos, a los cuales voy a llamar metarrelatos, ellos llaman metarrelatos, que van a servir para dar cuenta del todo. Este término que ustedes ven ahí que dice holístico. ¿Está? Dar cuenta del todo. Estos discursos vertebran toda la vida, desde el plano conceptual y desde el plano cotidiano. No es un metarrelato, pero para que ustedes entiendan lo que estoy diciendo. Uno es un hippie, ¿sí? Tiene una ideología hippie. Y habla como un hippie, va al baño como hippie, tiene conceptualidad hippie, lo que fuera esto que fuera, ¿está? Hace el amor como hippie, todo como hippie. Es un lugar que te permite dar cuenta del todo, un discurso que te vertebra y que te permite hablar sobre el todo. ¿Se entiende? En ese sentido, el evolucionismo, marcan los posmodernos, el liberalismo, el propio marxismo, las grandes concepciones religiosas, ¿está? Tanto el cristianismo como el budismo, como el islamismo, ¿está? ¿Se entiende? Esos grandes discursos que te vertebran toda la vida, que te dicen qué hacer y qué no hacer, y que te dan cuenta del todo. ¿Sí? Esos grandes relatos que te permitían vivir tranquilito, no existen más. ¿Sí? La realidad es fragmentaria. ¿Sí? La realidad, cópienlo, la realidad es fragmentaria. Siempre lo fue. Lo que hacían los metarrelatos era unificar el pensamiento con respecto a todo. Y lo que no entraba, lo sacábamos del discurso. Para eso Foucault, vieron que lo puse ahí. Está en la mayoría de los lugares donde la razón es lo importante, la sin razón no entra. Entonces nadie hablaba de los locos, dice Foucault. ¿Se entiende lo que está diciendo? Te permitía hablar de todo. Estos grandes relatos te permiten hablar de todo. Y cuando había algo que iba en contra de esa forma de pensar, que es el relato, no lo mencionaba, lo desaparecías. ¿Está? Foucault es un grande en eso. ¿Está? Foucault con todo, desde la sinrazón. Como somos tan racionales y como el eje de nuestra vida está puesta en la razón, la sinrazón queda fuera. Nadie había estudiado la locura. Nadie. Y el tipo, léanlo si pueden, yo sé que es un bajón, ya sé, estoy dando 50 libros para leer. No lo lean a propósito, digamos, pero la locura en la época clásica, el tipo dice, oh, mira qué casualidad, analiza estadísticamente, cuanto más pobreza había, más llenos estaban los loqueros. No había locos, había pobres. ¿Está? Esa es la sinonimia de lo que no se habla. Bueno, no importa, me estoy yendo del carajo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? La sociedad es fragmentaria. Por un lado está, porque se dan cuenta del marxismo, por ejemplo, lo primero era liberar al proletariado. Y una vez que se liberaba el proletariado, se iban a liberar las mujeres, se iban a liberar los ecologistas, se iban a liberar todo. La realidad marcó que esto no es así. Ahora tenés movilizaciones de los ecologistas, movilizaciones de los feministas. ¿Se dan cuenta que son como fragmentos? Que es imposible dar cuenta del todo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Es más, no hay más movilizaciones de la UOM, ponele. ¿Está? Hay movilizaciones de tal fábrica que la están cerrando. Hasta en eso es fragmentaria la sociedad. Lo que los tipos dicen, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Los tipos le dan una vueltita más. Los tipos dicen, guarda, que nunca existió otra cosa que fragmento. Siempre fueron fragmentos. Lo que pasa es que ese único discurso, esos grandes discursos, el marxismo, el liberalismo, el evolucionismo, el cristianismo, permitían unir todo, pero para mentirte. Para mentirte. Lo hacían entrar todo en un lugar que no entraban.
¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Caída de los metarrelatos y en ese sentido la imposibilidad de dar cuenta holísticamente, ¿está? La imposibilidad de dar cuenta del todo. ¿Bien? ¿Sí? La vida es un bricolage. ¿Está? Los distintos grupos sociales, y aún hasta de características subjetivas, juntás los pedacitos que tenés ganas de juntar y haces un todo. ¿Sí? Un caleidoscopio, ¿saben lo que es un caleidoscopio? ¿Sí? ¿Vieron ese cosito que es como un coso que lo vas dando vuelta así y vas, cuando movés los fragmentos hacen distintas figuras? La vida es caleidoscópica, dicen los posmodernos. ¿Está? Cada vez que vos tratás de enfocar... ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Vos podés ser macrista en lo económico, pero en lo social sos peronista, pero en lo familiar sos conservador porque no querés que haya infidelidad, no sé. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Fragmentos, pedacitos, y uno arma, y en verdad lo arma socialmente, no lo arma, hay grupos sociales, eso estoy diciendo, cada uno arma la realidad con esos fragmentos como la quiera ver. ¿Sí? ¿En qué contexto? En el cambio perpetuo. ¿Sí? Por eso Margollet, que es el de la sobredimensión, dice, estamos girando en vacío, no hay más objetivo en esto. ¿Se acuerdan de la noción de progreso? Si yo paso de 1 a 2, ¿progreso? Sí, ¿sí qué? Y depende, si tenía una deuda y ahora tengo 2. Ahí está. Si paso de 1 a 2, ¿progreso? Sí, ¿sí qué? Si voy a 10. Si voy para otro lado, si voy para menos 10, miren las abscisas, esas cuestiones. ¿Está? Si voy para menos 10, no progresé, fui para atrás. ¿Se entiende? Lo que estoy diciendo que el progreso, se los di ya, estudien. El progreso está determinado por el objetivo. El progreso está determinado por el objetivo, es un concepto teleológico, decimos, está determinado por el telos, por el fin. Si no tenés fin, si no tenés para dónde ir, podés estar cambiando continuamente que no vas a ir a ningún lugar. Eso es lo que hemos perdido. La capacidad de esos relatos de encontrarle un fin a ¿para qué estamos? ¿Se entiende? ¿Se entiende más o menos? Y porque cambiamos. ¿Y cuál es la edad de nuestra vida humana, digamos? Donde cambiamos. La adolescencia y la primera juventud. Y todos queremos ser eternos jóvenes. Y yo uso crema cuando tomo sol. ¿Sí? Y aparecen los implantes, ahí no llegaré, creo. Nunca digas está bueno de beber. ¿Se entiende lo que digo? Todos queremos parecer jóvenes, porque la sociedad es así, porque no dura ni la Siam, ni la heladera, ni yo. Nadie quiere viejos. ¿Se entiende? ¿Sí? Porque lo viejo, ¿qué es? ¿Qué era lo viejo? ¿Qué tenían todos los senados, el Senado romano, hasta el propio Senado en la Constitución Nacional, digamos? ¿Quiénes son los senadores? Los viejos. ¿Qué tienen qué? ¿Qué tienen los viejos? En teoría, sabiduría. La sabiduría brindada por... Trayectoria, experiencia. Experiencia. Y la experiencia no te sirve ahora. Porque las cosas cambian continuamente. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? No porque se murió Quino, digamos, pero ¿se acuerdan de Mafalda? Mafalda decía, una vez que me aprendí todas las preguntas, todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. ¿Para qué te sirve la experiencia?
¿Para qué te sirve saber arreglar CD si no existen más? Relojero, diarios, chicos. Hoy me enteré una cosa que era sempiterna en Argentina, que son la revista Caras y la revista Gente. No imprimen más. Quedó solamente online. Desaparecieron, van a desaparecer los puestitos de diarios, chicos. ¿Se dan cuenta? Y no estamos hablando, antes todos estos procesos duraban 100, 200 años en cambiar. Ustedes los viven. ¿Se acuerdan de una cosa que se llamaba cassette? Sí. Están 54 metros bajo tierra. Lo lamento. Los relojeros. Nadie. Ahí va otra. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Uno usa relojes? Sí, los usa. Pero es vintage. No es porque uno mire la hora ahí. La hora la mira del celular. ¿Está? Es Los vintage. celulares también. ¿Perdón? Los celulares también. Si tenés uno de hace un año ya es viejo. Por supuesto, flaca. Por supuesto. Es más, repensate vos, porque lo hago por mí, ¿viste? Esa cuestión de pinta tu aldea que dicen los escritores, ¿está? Fíjate lo que te pasó a vos y le pasó a todo el mundo. Si uno es más o menos normalito, digamos, le pasó a todo el mundo. El lugar que ocupa en tu vida cotidiana los celulares. Hace 5 años lo usabas para llamar a alguien que tenías ganas de comunicarte rápido. Ahora vivís pegado a los celulares. Yo, mi esposa, mirando los celulares ahí, cómo le fue el negocio, todo. Te quedás sin batería. Sí. Te perdés, te morís. Te morís. Yo me he vuelto. He ido al trabajo, me doy cuenta que me olvidé el celular y me vuelvo a buscarlo. ¿Qué sé yo? Más allá de eso. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Se entiende que es cambio y cambio y cambio y cambio. En parte, porque es la condición subjetiva del capitalismo tardío. Todo es cambio, 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 porque lo que necesita es vender celulares. ¿Cuánta novedad? Es tan imposible vivir con el celular viejo. Y la vida misma se transforma en ese sentido. Incluso aunque no quieras, ¿viste? Porque Por supuesto. no solo que tenés que hacerlo, sino que tampoco te dejan mantenerte estable, porque ponele, vos te decís yo no lo cambio el celular. Al tiempo se actualizan todos los software, no podés usarlo porque no te anda el WhatsApp y tenés que comprar otro celular. Siempre terminás preso del sistema, digamos. Seguro. Yo tengo un amigo que usaba esos celulares viejos, ¿viste? Que esos chiquititos que había. No tienen un nombre, no me acuerdo cómo se llamaban. El StarTAC. Sí, como un StarTAC, digamos, sí. Que podías mandar mensajitos, pero no tenía para que me den, viste que la pantalla era así chiquita. Ah, puede ser el C115 o el otro, Sí, qué sé el yo, 1100. mucho no entiendo. Y quiso sacar una bicicleta y no podés porque en Rosario tenés que tener una app, ponés la app del celular pegado al coso y sacás una bicicleta de esas que son bicicletas. Sí, la naranja. La naranja. Se tuvo que adecuar porque vos vas muerto. Ya había cosas que no podía hacer. ¿Qué sé yo? Sí, Emiliano, ibas a decir algo, disculpame. Sí, no, también, o sea, es como todo, ¿no? Yo, o sea, de entrada no soy mucho de la tecnología, soy más a la antigua. Sí, Pero, por ejemplo, en este año, si la tecnología no estaría así, ¿cómo se hubiese hecho el ciclo lectivo, ponerle de la educación con la pandemia que hay? el jabón que yo tenía, cuando empezaron a decir, yo en mi vida había hecho un Meet. En mi vida. Ahora doy clase en la facu, doy sentado acá, vi dónde ponerme. El jabón que yo tenía cuando empezó todo esto, hermano. Tenés que adecuarte. Ahora, ¿esto es mejor que lo presencial? ¿Se entiende más allá de esto? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Está? Tampoco es el fin del mundo, ¿eh? Yo, verdaderamente, lo único que me cuesta fuertemente es cuando tienen puestos los numeritos como Fausto, ahora que puso el... Pobre Fausto, claro.
Viste que le terminaba dando clase al numerito, al redondel con la inicial. Claro. Pero el resto se puede hacer, a lo mejor un poquito más participativo le faltaría, pero el día que inventen eso, yo me quedo en Rosario y les doy clases desde acá. Pero es cierto, digamos, es cierto que los cambios no necesariamente son beneficiosos. ¿Está? Cuanto menos como lo dicen ellos. ¿Está? ¿Se entiende eso? Sí. Tenemos entonces crisis de los metarrelatos, tenemos entonces la incapacidad de dar cuenta del todo, esta cuestión de la caída de lo holístico. Tenemos dos conceptos más. Uno es el fin de la razón con mayúscula. Perdón, la razón con minúscula. No de la razón con mayúscula, digamos, no el raciocinio, no la razón de raciocinio. ¿Está? Eso sigue, no hay duda. Dice, lo que se ha caído es la razón con minúscula, que es la que tiene la modernidad, digamos, que es la razón instrumental. Creo que lo puse, pero cópienlo por si acaso. ¿Está? Lo que se ha caído es la razón instrumental. En términos filosóficos, digamos, la razón que da adecuación de medios afines. ¿Está? Adecuación de medios afines. Eso significa, para llegar acá tengo que hacer esto y después esto. ¿Está? Adecuación de medios afines. Si el fin es llegar hasta acá, ¿cuáles son los medios que tengo que usar para llegar hasta ahí? Adecuación de medios afines. Como no tenemos claro hacia dónde ir, es lógico que la modernidad se caiga en ese sentido. Millones de ejemplos de esto, chicos. ¿Ustedes entienden eso? ¿Está? Hay millones de ejemplos. ¿Compraste? ¿Vos me podés explicar por qué no fuimos a la luna más? En el 60, ustedes nunca vieron una cosa, un dibujito, yo lo vi de chiquito. Pero no he visto que lo dan todavía, los supersónicos. ¿Vieron Blade Runner en algún momento? Una película que se llama Blade Runner, que es un clásico de la ciencia ficción. Estaba situada en el 2019, el año pasado. Autos que volaban por las calles, llenos de edificios de miles de pisos. Todo eso no pasó. En algún momento nos paramos. Eso dicen los posmodernos también. Los posmodernos dicen eso. Esperá, termino con esto porque si no me escapo por las líneas. ¿Está? Caída de la razón, con minúscula. Caída de la razón instrumental, caída de la adecuación de medios afines. Esto significa que como que no sabemos hacia dónde vamos, ¿se acuerdan de la noción de progreso? Que tiene que ver con un fin. Como no sabemos hacia dónde vamos, estamos pedaleando en el aire. Cambiamos y no sabemos para qué, porque en verdad vos cambiás para el sentido de poder ir a algún lado, pero en verdad no hay. Es mucho mejor lo que charlábamos antes, chicos, es mucho mejor el microondas nuevo que me compré que el viejo. ¿Se entiende? Otro de los conceptos que está puesto ahí es el fin de la historia. ¿Está? Para muchos de estos autores no hay más cambios, sino que hay resignificaciones de cosas viejas, de cosas que ya pasaron. Los posmodernos más fuertes, los más extremistas, digamos, dicen que desde la primera guerra en Irak, digamos, entre Estados Unidos y la de Bush viejo, desde la primera guerra con Irak, ya no se inventó más nada. Son todas resignificaciones de cosas que ya pasaron. Que es lo que charlábamos, por ejemplo, con el concepto de vintage. Los discos de pasta, por ejemplo. ¿Sí? Los LP. ¿Se acuerdan? ¿Saben qué es eso? Sí. Los discos de pasta. Cuestan 7.000 pesos cada uno. ¿Está? Pero porque es vintage. No porque sea una novedad. No porque sea algo nuevo. Porque Spotify sacó todo de línea.
¿sí? Las modas, ¿está? Volvemos a usar cosas de los 50, de los 60, de los 70. Las Vegas, vieron que hablamos de Las Vegas antes, vieron Las Vegas que hay hoteles que tienen la Torre Eiffel, los canales de Venecia, qué sé yo. ¿Por qué no hicieron un monumento nuevo, una cosa nueva? No, resignifican lo que ya está. ¿Se entiende lo que está diciendo? Lo que nos queda, dice, de ahora en más, es resignificar la historia. Lo que nos queda es un mero estar. Pongan eso que es un concepto, mero estar. Vivir así, digamos, vivir planito. No va a haber grandes modificaciones. Lo que sí va a haber son resignificaciones de cosas viejas. Más allá de Fukuyama, digamos. Fukuyama, que fue un boom cuando apareció su texto, digamos. Fukuyama dice, lo sigo a Marx si quiero, dice. Y Marx dice, ¿se acuerdan? La lucha de clases es el motor de la historia. En el modo de producción comunista no debería haber más lucha de clases. Por lo cual, no hay más historia, dice Fukuyama. ¿Sí? Lo que Marx pone, dice, en el modo de producción comunista, yo lo pongo en esta etapa del capitalismo. ¿Está? De ahora en más, lo que va a haber es un mero estar. Es una categoría, digamos. ¿Está? Mero estar. Una cuestión plana, sin grandes modificaciones. Contáselo a los países de Latinoamérica, contáselo a todo el hambre, qué sé yo. Es cuestionable, digamos, pero entiendan que es uno de los conceptos que existen. ¿Se entiende, chicos, chicas? ¿Sí? ¿Se entienden las características principales, los autores? ¿Se entiende lo que estamos hablando? ¿Sí? 21:10. A comer, a comer. Por último, les había dejado, yo les dejé dos textos sobre la impresión, digamos, que el movimiento postmoderno hace propiamente en la antropología. Está, digamos, la escuela postmoderna en antropología. Creo que les dejé un texto de James Clifford sobre la autoridad etnográfica. ¿Sí? Que el tipo va a ser como una deconstrucción del discurso etnográfico. ¿Está? ¿Cómo hace una etnografía de la etnografía, digamos? ¿Está? Trata de ver cuáles son los supuestos que hicieron que la antropología fuera una ciencia viable. Está bueno. ¿Está? Ese es el texto de James Clifford. Y promueve algunas cosas experimentales dentro de la antropología, como la dialógica y la heteroglosia. Cópienlo eso. ¿Está? La dialógica y la heteroglosia. Como heterosexual. Heteroglosia. GLO, heteroglosia. El tipo está diciendo, en verdad, nosotros tenemos que hablar sobre el otro. ¿Sí? Vieron que la antropología habla sobre el otro. Pero en verdad no habla el otro, hablas vos. En verdad esto es un monólogo. Vos decís lo que decís sobre los otros. Dejalo hablar a los otros, que son los que queremos estudiar. ¿Se entiende? Por lo tanto, en vez de ser un monólogo, el tipo dice, che, hagamos una dialógica, un diálogo. Está entre yo investigador y el otro que voy a investigar. Son cuestiones experimentales. O bien dice una heteroglosia, que hable un montón de gente. ¿Está? Que hable mucha gente en la representación de los textos. Y después le dejé, en énfasis de esto, digamos, de poder ver otras clases de representación etnográfica, a George Marcus. ¿Está? Que tiene que ver con la multilocalidad, con las distintas formas de pensar la nueva antropología. Léanlo, ténganlo en cuenta. Bien, ¿me pudieron seguir? ¿Preguntas?
habla más de lo que nos pasa, digamos, ¿está? Es una corriente que ya más que presentarnos un cuadrito de... Estas cuestiones causan mucha angustia, chicos, está claro, digamos, es más fácil seguir el Corán o la Biblia, lo que fuera, perdón si alguno se siente tocado, digamos. Lo que estoy diciendo es más fácil seguir un discurso centradito, porque vos ya sabés lo que tenés que hacer, ¿sí? Esta cuestión posmoderna y esta cuestión fragmentaria te obliga a elegir continuamente. Y eso da mucha inseguridad. Sos más libre. Porque antes vivías atado a un discurso que no sabías si era verdad o mentira. Piénselo en el ámbito que quieran, chicos. ¿Está? En esta forma de discurso estoy hablando de Cristina, estoy hablando de Macri, lo que ustedes quieran. ¿Está? Uno se ve constantemente visto a elegir si participa de un Zoom o de una marcha. ¿Se entiende? Elegir continuamente. Antes estaba más clarito. Ahora eso no existe más. Causa angustia. Da más libertad, pero causa angustia. ¿Se entiende? Más o menos. ¿Está? Recuerden siempre que tienen mi mail o el mail de Nico para mandarme preguntas si lo necesitan. ¿Está? Yo los martes y los jueves contesto las preguntas, o Nico también. ¿Preguntas? ¿Algo que quieran decirme? No, profe, yo de mi parte no. Bueno, a mí. ¿Bien? No, yo tampoco, profe. Bueno, gracias, Arturo. No, todo muy claro. Dale. Espero que haya servido. Igualmente está bien, me pareció que el texto estaba bien. Entonces, ahora dentro de un rato intento subir estudios culturales, así ya quedamos completos. Y vamos caminos a un Meet el próximo lunes y cerramos. ¿Está? Después, si quieren, hacemos otro entre el 6 y el 13, creo que es la última semana, Nico. Sí, el 13 terminan las clases. Una vez que ustedes ya, para hablar más del examen, si quieren. Pero si no, transmítanle a sus compañeros, digamos, lo que hemos venido charlando. ¿Está? No, Sí, si no, yo de última, sí, yo no tengo sé. más que ustedes, chicos. Sí, hay bastante más que me fueron entregando el trabajo. ¿Qué pasó? ¿Faltaron hoy o no están haciendo? Sí, Yo hoy tengo... Fer y Cintia dijeron que no podían conectarse. No, yo tengo 12, 13 por lo menos. Alumnos que fueron entregando los trabajos y todo eso. Bueno, pásenle, Nico, subí la grabación y que vayan ellos. Sí, yo ahora la subo y bueno, cualquier cosa, Bien. si no se puede llegar a hacer la última clase esta que vos decís después de la última, cualquier cosa tienen los correos para mandar consulta y demás. Sí, siempre, claro. Porque Gracias, no, Nico. me expresaron, el grupo me expresó que están bastante complicados con el tiempo y bueno, Imagina. aparte no coincidimos, viste, hubo feriado, viste, se fue complicando. Por eso yo tuve que Para- tomar la mesa especial esa con chicharra. Sí, Claro, sí, así todo el lunes que que- tuvimos muerto. Pero bueno, así que quedamos así, yo me Bueno, encargo ahora lunes de que viene, subir. Meet a las 8. ¿Estamos de Perfecto, acuerdo? Estudios entonces culturales, ahora lo subo. ahora subo este. Así Dale. ya vamos por la tercera clase así, Sí, ya cerramos. Una mano que y cerramos. una más. Bueno, Chicos, vayan a comer, cuídense. Gracias, Nico, como siempre. no, gracias a todos y bueno, a todos y bueno, nos vemos la A próxima. todos. Cuídense. Dale. Mucha suerte. Cuídense, Chao, chicos. chao. Chao, buena semana. Nos vemos. Chao, gracias. Gracias, Nico. No, gracias a ustedes. Chao, chao, chao. Chao, chao.